Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 497. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite cada día reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Le doy las gracias a cada persona que saca ese espacio de tiempo para estar reunido, para conocer un poco más al Señor a través de su palabra, para estar en mayor comunión con Dios. De igual manera los animo a que lo sigan haciendo y les pido que nos esforcemos por compartir este grupo con aquellas personitas que no conocen a Cristo. Es muy importante que enviemos este link a aquellos que todavía no han escuchado hablar del Señor, que no nos permiten hablarle, o aquellos que incluso nos rechazan una invitación a la iglesia, nos rechazan la predicación de la palabra. Entonces, pongámoslo como meta y hagámoslo siempre para la gloria de nuestro Señor. No permitamos que el tiempo que ha venido avanzando nos aparte del Señor, ¿no? Hoy en día de pronto nuestras angustias ya no son las mismas, ¿no? En medio de la pandemia, cuando se abrió el grupo, sino que son otras, algunas que nosotros mismos nos hemos creado, otras que han venido por diferentes circunstancias, pero muchas de esas situaciones han hecho que nos apartemos de Dios y no debería ser así. Deberíamos hoy estar más aferrados a Él, más dispuestos, ¿verdad? Debería ser que después de tanto tiempo de estar asistiendo al grupo, para nosotros no fuera una carga asistir al grupo, sino un deleite, algo que necesitamos, que anhelamos, algo que queremos hacer, algo de lo que nos acordamos. Eso es muy, muy importante. Recordarles que estamos leyendo la Biblia de corrido. Hoy nos encontramos en el capítulo 21 del primer libro de Samuel, para que usted pueda ubicarlo en su Biblia, pueda estar atento a ello. Primera de Samuel, capítulo 21. El tema que vamos a trabajar hoy se llama mentiras peligrosas. Estos días hemos trabajado temas muy, muy bonitos eh, y nos han edificado en gran manera. Entonces, yo sí les animo a que estemos atentos, a que tengamos esa disposición para estar pendientes en cada uno de los temas que se trabajan, ¿no? Hemos visto temas que nos han edificado y que nos ayudan en nuestra vida diaria, en nuestra comunión con el Señor, ¿no? Y son temas que muchas veces nosotros no esperamos tenerlos, ¿no? Ayer, por ejemplo, una fiesta arruinada basada en un comparativo de la cena del Señor con aquella fiesta judía que los israelitas destruyeron y que no entendieron y que estaban maltratando, nos llevó a entender un poco mejor el concepto de la cena del Señor. Vimos un tema la semana pasada de un verdadero amigo, ¿no? Y eso es realmente un amigo, un tesoro, temas que nos han ayudado a crecer espiritualmente. Bien, pues hoy tenemos este tema, mentiras peligrosas, basado en primero de Samuel capítulo 21. Vamos a hacer una oración corta pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que nos permita entender esta palabra. Amado Señor nuestro, te agradecemos en esta preciosa noche, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder conocerte un poco mejor, Señor. Te pedimos perdón en este día si te hemos fallado, Señor, de alguna forma. Te pedimos que nos perdones por los méritos de Cristo, ya que nosotros no podemos ofrecer nada a favor nuestro ni en pago por nuestro pecado. Señor, más que la sangre de tu Hijo Jesús, que fue quien pagó por nuestras culpas. Señor, nos humillamos y venimos delante de ti para que tú nos escuches, Señor, para que tú hagas tu maravillosa voluntad. Señor, ayúdanos para que estemos atentos a tu palabra, quita toda distracción de nosotros, quita incluso el cansancio, Señor, y ayúdanos a estar dispuestos para que tú nos hables. Por favor, Señor, estas cosas te las pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Inicio con la lectura de primera de Samuel capítulo 21, dice así: Cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. ¿Por qué vienes solo?, le preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David le respondió: Vengo por orden del rey, pero nadie debe saber a qué me ha enviado ni cuál es esa orden.
En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarnos. ¿Qué provisiones tienes a mano? Dame unos 5 panes o algo más que tengas. No tengo a la mano pan común y corriente, le contestó el sacerdote. Podría darte el pan consagrado si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. David respondió, te aseguro que, como es la costumbre cuando salimos en una expedición, no hemos tenido contacto con mujeres. Además, mis hombres se consagran incluso en expediciones ordinarias, así que con más razón están consagrados ahora. Versículo 6. Por tanto, el sacerdote le entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Era el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. Aquel día estaba allí uno de los oficiales de Saúl, que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Se trataba de un edomita llamado Doeg, que era jefe de los pastores de Saúl. Más tarde, David le preguntó a Ahimelech, ¿no tienes a la mano una lanza o un arma o una espada? Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. El sacerdote respondió, aquí tengo la espada del filisteo Goliat, a quien mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod envuelta en un paño. Puedes llevártela si quieres. Otras armas no tengo. Dámela, dijo David, es la mejor que podrías ofrecerme. Versículo 10. Ese mismo día, David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquis, rey de Gat. Los oficiales le dijeron a Aquis, ¿no es este David el rey del país? ¿No es él por quien danzaban y en los cantos decían, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000? Al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquis, rey de Gat. Por lo tanto, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Aquis dijo entonces a sus oficiales, ¿por qué no se fijan? Ese hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me hacen falta más locos que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? Sáquenlo de mi palacio. Hemos finalizado la lectura del capítulo 21 del primer libro de Samuel. Escúchenme bien, mis hermanos. Este capítulo continúa con la huida de, en este caso, David, que está siendo perseguido por Saúl. El problema es que en medio de esa situación tan angustiosa, David practica la mentira como método de protección. Quiero que pongan mucha atención y se fijen lo que aquí está pasando. Básicamente David huye, ¿cierto? Y cuando ve que lo van a matar, que lo están alcanzando, entonces él comienza a hacer un plan dentro del templo del Señor donde está el sacerdote Ahimelech. Y en este caso lo que hace él básicamente es decir una cantidad de mentiras para poder ser librado de la muerte, ¿no? Entonces, vea qué importante que nosotros entendamos esto porque él toma una decisión, ¿no? Ir al templo del Señor, pero no precisamente a buscar al Señor, ¿no? Sino que va allí para obtener comida y para lograrlo entonces miente. El sacerdote Ahimelech y también Aquis, rey de Gat, digamos, le ayudan en este caso y él logra escapar, pero esa conducta de David lo estaba exponiendo ante Dios y es por eso que nuestro tema de hoy se llama mentiras peligrosas. Y pensando en ese tema vamos a ver cómo nos envuelve la mentira. Y es un tema supremamente importante, ¿no? Hoy vamos a ver la gravedad de la mentira. Piensa en una serpiente cuando caza un animal, ¿no? Él primero lo que hace es seducir al animal, vigilarlo, revisarlo y puede inyectarle su veneno o si es una boa constrictor puede atacarlo en un momento, envolverlo y luego de envolverlo lo estrangula y se lo devora. De esa manera actúa la mentira. Por eso la mentira es tan peligrosa. Y vamos a verlo cómo es que actúa en nuestra vida, cómo nos envuelve la mentira. Bueno, primero se muestra como la única solución. Y de esa manera se mostró en el rey David. Cuando la mentira aparezca en su vida, se va a mostrar
como la única solución. O sea, pareciera que no hay nada más que hacer. Dice el versículo 1 hasta el 2. Cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. ¿Por qué vienes solo?, le preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David le respondió, vengo por orden del rey, pero nadie debe saber a qué me ha enviado ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarnos. No sé si ustedes lo recuerdan, pero desde hace unos capítulos atrás, David viene utilizando la mentira como la única solución a sus problemas. Y eso ya es llamativo, ¿no? Porque recordemos que David ha sido un hombre elegido por Dios, ha sido un hombre conforme al corazón de Dios, según dicen las Escrituras, pero aquí vemos que ya David está empezando mal, ¿no? Es interesante porque el problema de David es básicamente que lo quieren matar y él intenta solucionarlo mintiendo. Eso mismo nos pasa a nosotros, mis hermanos, pues tenemos una sentencia de muerte decretada por nuestro Creador y ¿sabe cómo intentamos solucionarlo? Mintiendo. Por ejemplo, la gente dice, no, eso no pasa nada, Dios va a salvar a todos. Otros dicen, no, yo me arrepiento el último día, eso no se preocupe por mí. Otros más osados dicen, no, yo no necesito a ningún Cristo. Meditando en esto, yo pensaba y me vino a la mente Adán y Eva, ¿no? Porque ellos en el momento que son tentados por Satanás, por la serpiente que los envolvió, ellos tenían varias soluciones a la mano, no sé si usted en algún momento lo ha pensado, pero ellos podían haber huido. Por ejemplo, cuando la serpiente se apareció para hablarles, ellos podían haberse ido, pero no lo hicieron. Ellos podían haberle preguntado a Dios, oiga Señor, mire, nos apareció una serpiente, el Señor es omnipresente, Él estaba viendo esa situación. O sea, ellos pudieron haberle preguntado a Dios, pero no lo hicieron. Ellos podían haber creído lo que Dios ya les había dicho. Que Dios ya les había dicho, si ustedes comen de ese árbol, se van a morir. Pero ellos, la única solución que encontraron fue creer la mentira de Satanás. Y eso sucedió porque Satanás se mostró como la única solución. Ahí está el punto, mis hermanos. ¿Cómo empieza envolviéndonos la mentira? Haciéndonos pensar que esa es la única solución, mentir. Ahora bien, miremos a David. Él estaba en el templo de Dios, con el sacerdote Ahimelech. Pregunto, ¿no era más fácil humillarse a Dios y preguntarle por medio del sacerdote qué debía hacer? O sea, sencillo, ¿no? Está en el templo del Señor, no es que está en el campo de batalla, él no está, no está en una cueva, no, él está en el templo del Señor con un sacerdote del Señor. ¿Qué era más fácil, mentirle o preguntarle? Preguntarle, oiga, hermano, me viene persiguiendo Saúl, pero yo soy inocente, yo no le he hecho daño, él me quiere matar. Ayúdeme a orar, pregúntele al Señor qué debo hacer. No, David lo que hace es mentirle. Mis hermanos, aun cuando la mentira se muestra como la única solución, tenga claro que no lo es. Cada situación de la vida, cada situación, escuche lo que le estoy diciendo, cada situación de nuestras vidas tiene una salida por medio de la verdad. Así sea que usted le guste mentir en cuanto a la distancia para llegar a su casa. No, estoy aquí a 5 minutos y viene a media hora. Eso es una mentira que tiene solución. La única solución no era decir que usted estaba cerquita. ¿Por qué tiene que decir mentiras? Si usted dice esa mentira, luego se le va a hacer fácil decir otra, otra más grande, otra más grande, otra más grande. Y siempre para usted, las mentiras van a ser la única solución. Finalizamos este punto leyendo 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, que dice así. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. El Señor hablándonos acerca de esto, ¿no? O sea, esto no es algo que yo me lo inventé, el Señor tenía ese mismo temor. El temor de lo que le sucedió a David, en este caso, es el mismo temor que tiene el Señor en el caso nuestro. Que lo que pasó desde tiempos de Adán y Eva, nos pase a nosotros. Que veamos la mentira como la única solución a las diferentes circunstancias de la vida. Número 2, la mentira también nos envuelve aprovechándose de nuestra necesidad. Es decir, cuando la mentira lo va a envolver a usted, se va a aprovechar de sus necesidades. Dice el versículo 6 hasta el 7. Por tanto, el sacerdote le entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Era el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. Aquel día estaba allí uno de los oficiales de Saúl,
que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Se trataba del edomita llamado Doeg, que era jefe de los pastores de Saúl. David estaba huyendo de Saúl y no solo estaba preocupado por su vida, mis hermanos, sino que tenía hambre. Y en esa necesidad mintió para obtener comida. Mis hermanos, el Señor quiere advertirnos y quiere dejarnos claro que una de las fuentes de la mentira, ¿cuál es? Nuestras necesidades. O sea, cuando usted tenga necesidades, tenga claro que la tentación va a venir para que usted mienta y de alguna manera obtenga algún sustento. Es decir, cuando tengamos escasez, enfermedad, soledad, persecución, la mentira se va a aprovechar para llevarnos a su terreno, de modo que no recurramos a Cristo. Cuando lo primero que deberíamos hacer no es recurrir a la mentira, sino a Cristo. Y es interesante porque cuando leemos, por ejemplo, Mateo 12, versículo 2 hasta el 4, nos habla acerca de esta situación que acabamos de leer. Mateo 12:2 dice: al ver esto, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron de los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a aquellos sino solo a los sacerdotes. Oiga, el Señor conocía la Biblia. Es lo primero que deberíamos decir de eso que acabamos de leer. El Señor conocía la Biblia. En este texto no es que Jesús está justificando las mentiras de David, sino que más bien está exaltando la misericordia del sacerdote Ahimelech por darle de comer a estas personas que estaban hambrientas. Y esto muestra que el Señor siempre responderá si nosotros le buscamos en medio de nuestra angustia, porque su misericordia es para siempre. Sin embargo, no podemos olvidar que la mentira estará dispuesta a ayudarnos en nuestra necesidad, pero jamás nos contará las consecuencias futuras o inmediatas. Escuche esto, mi hermano. Nosotros siempre tenemos la misericordia de Dios disponible. O sea, no dude en clamarle en oración en medio de su angustia, en medio de su ira, en medio de la situación que le acabó de suceder. Siempre suplique al Señor, Él responderá de alguna manera. Pero lo que no podemos olvidarnos es que la mentira va a estar ahí también dispuesta para ayudarnos en esa necesidad, pero jamás nos va a contar las consecuencias futuras o inmediatas. Y hablando de esto, le aconsejo que el lunes esté atento a las 8, porque ahí vamos a ver las consecuencias de lo que David acabó de hacer. Ahí vamos a ver las consecuencias. Hemos visto hasta el momento que la mentira nos envuelve, ¿cómo? Mostrándose como la única solución y aprovechándose de nuestra necesidad. Finalmente la mentira trata de usurpar a Dios. Imagínense, la mentira trata de usurpar a Dios. Dice el versículo 8 y 9. Más tarde, David le preguntó a Ahimelech: ¿no tienes a la mano una espada o una lanza? Tan urgente era el encargo del rey que no le alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. O sea, esto era mentira tras mentira. Él aquí está diciendo que fue el rey Saúl el que lo mandó al templo y que él no alcanzó a traer la espada ni lo demás porque es que el encargo del rey era muy urgente. No era mentira. Ese rey Saúl lo quería matar. Versículo 9, el sacerdote respondió: aquí tengo la espada del filisteo Goliat, a quien mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod, envuelta en un paño. Puedes llevártela si quieres, otras armas no tengo. Déjamela, dijo David, es la mejor que podrías ofrecerme. Lo que sucede acá es impresionante, porque el hecho de que David pidiera una espada y que precisamente el sacerdote Ahimelech tuviese la de Goliat, el gigante que él había matado, que David había matado, eso era un mensaje para David de parte de Dios, diciéndole: ¿te acuerdas que yo te ayudé a vencer a ese gigante, el dueño de esta espada, para que salvaras a Israel? Y lo hiciste sin espada, porque confiaste en mí. Y ahora vas a creer en la mentira de que vas a vencer a Saúl por la espada. ¿Será acaso, en este caso, Saúl más poderoso que el gigante? Pareciera que la mentira quería usurpar el lugar de Dios en la vida de David. Eso es lo que está pasando ahí. Ya eran 3, 4 mentiras seguidas, más las de los capítulos anteriores. O sea, la mentira quería entronarse en el corazón de David. Y precisamente eso sucede en nosotros.
Este mundo, mis hermanos, nos miente cuando nos dice que podemos, por ejemplo, vivir sin Cristo. Nos miente y que no pasa nada. Este mundo nos ofrece un montón de actividades vacías y mentirosas que intentan usurpar a Dios. El fútbol, los deportes, el cine, el sexo, las fiestas, el negocio, la moda, los vicios, los juegos de azar. Todas esas cosas intentan quitarnos el tiempo que le corresponde al Señor y logran hacerlo. Por eso es que las personas deciden a qué culto ir, no pensando en Cristo, sino más bien mirando que Cristo no interfiera con sus actividades. Ay, no, mañana voy a tal porque voy a dormir hasta más tardecito. Ay, no, mañana voy a... porque es que tengo un baby shower, una reunión. No, mejor voy a tal hora. Por eso muchas personas dedican más tiempo del que se debe a sus actividades. Y cuando, por ejemplo, llegan a la oración, llegan al culto, se quedan dormidos. Hermanos, tengan cuidado que las actividades del mundo, que parecieran ser inofensivas, ¿cierto?, lo engañen al punto de haberle quitado el lugar a Cristo. O sea, esto es grave, porque nosotros mismos nos engañamos. Comenzamos a hacer que muchas cosas de este mundo estén por encima de Dios, cosas que parecieran ser inofensivas, y en un punto dado, esas cosas nos alejan tanto del Señor que terminamos desconociendo a Dios. Y vea lo que le está pasando acá a David. Sabemos por la Biblia que luego el Señor tuvo misericordia, pero mire, esto era algo que normalmente los predicadores no nos habían contado. A los predicadores les encanta decir, mire que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero bueno, yo aquí estoy viendo pecado de David. Claramente, un hombre de Dios que se estaba envolviendo en la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira fue para él la única solución, porque la mentira se aprovechó de su necesidad, porque la mentira trató de usurpar el lugar de Dios. Que no nos pase, hermanos, oremos a Dios. Bendito Señor, amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta preciosa noche, Señor, por tu maravillosa palabra, por la oportunidad que nos das de leerla, Señor. Gracias por este capítulo de la Biblia, Señor. Te pido que ayudes a mis hermanos por, Señor, estar aquí y les ayudes para que ellos puedan interiorizar la importancia de estos textos, Señor. Mentiras peligrosas, Señor. La mentira nunca se va a mostrar como algo grave. La mentira es engañosa. La mentira no nos va a mostrar las consecuencias. Y Señor, permite que el lunes las personas que hoy estuvieron puedan estar para que puedan ver la gravedad de la situación, Señor. Allí podremos ver que por lo menos 70 sacerdotes del Señor mueren por esta situación. Y sabemos, Señor, que en tu soberanía y en tu misericordia quieres advertirnos para que cuando nosotros tengamos que tomar decisiones en nuestra vida, cuando tengamos situaciones extremas, situaciones de angustia, nosotros no tomemos la mentira como la única solución, Señor, sino que acudamos a ti, que no hagamos como hizo David, que a pesar de encontrarse en tu templo, Señor, y a pesar de estar con un sacerdote, no le pareció bien consultar a ti en qué debía hacer. Señor, que nosotros no permitamos que la mentira se aproveche de nuestra necesidad, que en medio de nuestras necesidades nosotros no optemos por hacer cosas que te ofendan, pensando que podemos de alguna manera restaurar esa situación. No lo permitas, Señor. Ayúdanos a permanecer siempre firmes a pesar de las circunstancias, Señor. Y no permitas jamás, Señor, que una mentira usurpe tu lugar, Padre. No permitas que las cosas de este mundo usurpen tu lugar, Señor. Que nosotros te demos a ti la preeminencia, el primer lugar. Que vivamos para la gloria de tu santo nombre, Señor. Que no sea una palabra más, Señor, sino que nosotros podamos de verdad empezar a enfrentar este pecado que parece ser para David era algo mínimo. Por eso veíamos que, por ejemplo, celebraban la fiesta del Señor de manera indigna, mintiéndose en unos a otros, Señor, y sabemos entonces que para ellos la mentira era algo pequeño, pero cuando lo analizamos desde el contexto espiritual, Señor, sabemos que el primer pecado fue ese, Señor, la mentira. Fue ese pecado el que indujo a Eva a cometer el pecado, como lo leímos en el texto, Señor, y tú indicas, Señor,
que tú tienes temor de que nosotros caigamos en la astucia de la serpiente y que nuestros pensamientos sean desviados de un compromiso puro y sincero. Señor, por favor, ayúdanos para que nosotros estemos atentos a nuestros corazones, porque podríamos estar albergando mentira en nuestro corazón y lo que no entendemos es que van a venir consecuencias cada vez más graves hasta el punto de que se volverán incontrolables. Señor, ayúdanos porque nosotros debemos entender la gravedad de la situación, porque sabemos también que cuando estamos en esta condición, tu Espíritu Santo no está con nosotros, Señor. Sabemos que tú, Señor, detestas todo pecado, incluso el de la mentira, Padre. Ayúdanos a apartarnos, así nos cueste, Señor, así en el momento que tengamos que obrar con la verdad, nos cause problemas, Señor. Sabemos que lo hacemos para la gloria de tu nombre y nos agradaría, Señor, que tú nos respaldes cuando tomemos decisiones de ese tipo. Te pido que nos ayudes, Señor, que bendigas nuestras decisiones, Señor, que nos ayudes a enfrentar las situaciones con la verdad, a pesar de que puedan sucedernos cosas difíciles, Padre. Te pido por mis hermanos que están orando en este momento, ayúdales, bendíceles, Señor, dales entendimiento sobre esta palabra, llévalos a un arrepentimiento genuino, Señor, construye una fe fuerte en sus corazones, ayúdales a entender cada día más tu palabra, enamórales de ti, Señor, ayúdame a mí, Señor, a enamorarme más de ti, Padre, que cada día te ame más, que amemos más tu palabra, que amemos más la oración, Señor, la comunión contigo, que amemos más el estar en la iglesia, el compartir con los hermanos. Señor, por favor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, bendice la vida de aquellos que están pasando por situaciones difíciles, Señor, que tienen que tomar decisiones bastante fuertes. Ayúdales, Señor, bendícelos, por favor, con sabiduría, provee perdón y restauración en los hogares, Señor, provee salvación donde tú lo quieras hacer, Señor, provee arrepentimiento. Te pido que lleves a aquellos que no te conocen al arrepentimiento, que puedan arrepentirse de sus pecados y creer en ti, el único Señor y Salvador. Padre, te pido por mis hermanos que luchan por ser tus hijos, Señor, que luchan por congregarse en diferentes lugares de la tierra, pero no lo pueden hacer, Señor, porque son perseguidos, porque son asesinados, Señor, porque son humillados, porque son encarcelados. Padre, te pido que les ayudes en medio de sus situaciones, que tú seas el proveedor para ellos, que tú seas de bendición para sus vidas, que tú glorifiques tu santo nombre en la vida de aquellas personas, Señor, que están luchando para poder leer la palabra, que tienen que reunirse a altas horas de la noche, Señor, en lugares recónditos para no ser descubiertos, Señor. Por favor, ayúdales, mi Dios, ayúdales y bendíceles, provéeles sabiduría, fortaleza, Señor, permite que puedan obtener de parte de ti el entendimiento de tu palabra, la tranquilidad y el consuelo de que tú estás con ellos, Señor. Gracias por escuchar nuestra oración, Señor. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos que se conectaron, que mañana en el culto, Señor, podamos glorificar tu nombre, podamos exaltarte, Señor, que nosotros mañana vayamos con toda la disposición. Bendice a aquellos, Señor, que predicarán tu palabra. Úngelos con tu santo y poderoso Espíritu, Señor, para que ellos proclamen, Señor, tu palabra como fuego, Señor, que sea una espada que penetre en nuestro corazón, en nuestra mente, que discierna todo lo que nosotros estamos viviendo y que nos lleve a cambios realmente claros. Padre, por favor, escucha nuestra oración en esta noche. Escúchanos, Señor, te lo rogamos, Padre, que no nos enfriemos en medio de la tranquilidad, que en medio de la situación donde actualmente tal vez la pandemia ha bajado, Señor, y lo cual queremos agradecerte porque también han bajado las muertes y las infecciones, Padre, pero no queremos enfriarnos, queremos que nuestro espíritu se mantenga activo, mirando siempre al horizonte, siempre al cielo, siempre esperando tu venida, siempre en una posición de humillación y arrepentimiento. Señor, no permitas que nos enfriemos, Señor.
No permitas que nuestro amor hacia ti se rebaje, se reduzca, Señor, sino manténnos activos hasta el día de tu venida. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias por permitirnos hacer la oración en esta noche. Gracias, mi Señor. Amén y amén.